Bienvenidos al resumen de noticias en español de ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y estoy desde nuestros estudios en Tel Aviv para entregarles las noticias más destacadas de Israel y el mundo. Y para comenzar, por primera vez en la historia de Israel, un primer ministro en función será juzgado oficialmente bajo cargos de corrupción criminal. Benjamín Netanyahu asumió el cargo de primer ministro nuevamente el domingo pasado en un acuerdo de gobierno de unidad rotativo con su rival, Benny Gantz. La fecha estipulada para el juicio es el 27 de mayo y las tensiones crecen alrededor de este día. Entonces, para resumir, ¿cuáles son las acusaciones formales a las que finalmente se enfrenta ante la Corte Netanyahu? Las veamos en el siguiente informe. Bueno, en total, Benjamín Netanyahu, de 70 años, está acusado de 7 cargos separados en 3 casos. El primero es el caso Mil. Netanyahu aquí está acusado de fraude y abuso de confianza porque se dice que él y su esposa Sara recibieron casi 700.000 shekels en obsequios del productor israelí de Hollywood, Arnon Milchan, y el multimillonario australiano James Packer, esto a cambio de ayuda en negocios privados. El siguiente es el caso 2000. Aquí una vez más Netanyahu está acusado de fraude y abuso de confianza por supuestamente negociar un acuerdo con Arnon Moses, propietario del periódico israelí Yediot Aharonot. En este acuerdo, Netanyahu supuestamente recibiría una mejor cobertura a cambio de aprobar una legislación que dañaría el conocimiento del periódico rival, Israel Hayom. Sin embargo, la legislación no fue aprobada. Moses está bajo acusación formal por ofrecer un soborno. Y finalmente el caso 4000, también conocido como el asunto Besek. Este posiblemente es el caso más grave en el que se alega que Netanyahu ha aprobado favores regulatorios para la compañía de telecomunicaciones israelí Besek, favoreciendo un total de alrededor de $500 millones o 1.8 billones de shekels. Y a cambio Netanyahu nuevamente recibiría una cobertura de noticias positiva, pero esta vez de Walla News, productora de medios que Besek controla. Shaul Elovitch, ex miembro de la junta directiva de Besek y presidente de Walla, también fue acusado de soborno y obstrucción de la justicia. Los 7 cargos en conjunto conllevan una sentencia total de hasta 22 años en prisión o una gran multa. El primer ministro Netanyahu y todos los demás acusados nombrados en estos casos están negando todas las acusaciones. Netanyahu mantiene el discurso de que es víctima de una cacería de brujas política y mediática. En cuanto al calendario para el primer día del juicio, la próxima semana se espera que Netanyahu aparezca para la lectura oficial de los cargos. Y como mencionábamos al comienzo del informe anterior, ya podemos decir que el gobierno de unidad de emergencia rotativo entre el Likud y el azul y blanco finalmente es un hecho. Y en el discurso inaugural, el primer ministro Netanyahu dijo textualmente que el público quiere la unidad, por lo tanto, el público la tendrá. הממשלה החדשה הוקמה ברצונם של רוב אזרחי ישראל, והיא תשרת את כל אזרחי ישראל. Netanyahu también prometió trabajar de manera coherente con su nuevo co-primer ministro y el rival político Benny Gantz del Partido Azul y Blanco, tal como lo hicieron durante la Guerra de Gaza de 2014 en la Operación Borde Protector. En ese momento, Gantz se desempeñaba como jefe de gabinete de las FDI bajo el mandato de Netanyahu. Mientras tanto, Gantz, por su parte, también alaba la formación de la coalición, así como la voluntad de Netanyahu de cooperar. כל אחד מאיתנו אולי היה מעדיף להרכיב ממשלה אחרת, ואולי גם היה יותר קל מהרבה סיבות ללכת לבחירות נוספות. שנינו בחרנו בהחלטה הקשה והנכונה עבור אזרחי ישראל. אני יודע היטב שגם לך לא היה קל להגיע לרגע הזה. Sin embargo, no todos están contentos con esta unión. Los ex socios de Gantz y otros opositores interrumpieron en varias ocasiones los discursos de los líderes con cánticos de fraude, de soborno y abuso de confianza, haciendo alusión a los cargos penales que enfrenta el primer ministro Netanyahu. El alboroto ahogaba las palabras del primer ministro mientras hablaba. אני שומע את המתקפות שלכם, אך אני עדיין מכבד אתכם. עצוב לי, אני חייב לומר ביושר, שברגעי האמת לא ידעתם לשמר את השותפות ובחרתם לפרק אותנו. Los antiguos aliados políticos de Gantz se sienten traicionados, ya que el nuevo coprimer ministro había prometido no unirse al gobierno. Yair Lapid del partido Yesh Atid y ex número 2 del azul y blanco dijo que los israelíes merecen algo mejor que el gobierno más derrochador de la historia de Israel. כי הישראלים הם כל מיני דברים, פריירים הם לא. הממשלה הזו לא מייצגת אותם, לא קמה בשבילם, לא רואה אותם ממטר. מגיע להם יותר, ואנחנו נהיה פה כדי לתת להם יותר.
Es evidente que la formación de este gobierno no resulta nada fácil. Este será el gobierno más grande en la historia de Israel, con 36 carteras ministeriales, 16 viceministros y 52 oficinas en total. Pero, abordando cuestiones de costo, los nuevos líderes aún sostienen que una cuarta elección con resultados dudosos sería mucho más costosa. Ahora, en cuanto a puestos ministeriales, los nombramientos finales se hacen después de semanas de indecisión y boicot. Incluso los miembros del partido Likud del primer ministro Netanyahu no se mostraron satisfechos con sus lugares en el gobierno, lo que provocó que la inauguración de la semana pasada se retrasara. Y hablando de la formación del nuevo gobierno de Israel, Benny Gantz asumió el cargo de ministro de Defensa mientras espera su turno para ejercer como primer ministro de Israel. Y se mostró muy emocionado por regresar a este rubro. על המשרד, על כלל אגפיו, זרועותיו ועשייתו. אני עושה זאת ביראת כבוד, מתוך תחושת שליחות עמוקה, וכן, גם קצת, באמת קצת, מתרגש לחזור לכאן היום. Tanto Gantz como el ex ministro interino de Defensa Naftali Bennett abordan la amenaza interina del coronavirus, aunque Bennett no perdió la oportunidad de enfocarse en el estado actual de la defensa israelí ante la peligrosa amenaza iraní. בני, אני מעביר לך את השרביט כאשר מדינת ישראל נמצאת במצב ביטחוני טוב ויציב, שקט במיוחד, ואיראן החלה תהליך נסיגה מסוריה. אבל אם נרפה ולו לרגע מתנופת הלחץ וההתקפה שלנו עליהם, הכל עלול להתהפך באחת. Gantz tiene antecedentes militares como ex jefe de gabinete de la CFDI, por lo que proyecta confianza y humildad ante el trabajo que tiene por delante, y ya prometió asumir los desafíos que le quedan. מסביב יהום הסער, ואנחנו, מכל גופי הביטחון שלנו, נמשיך לשמור על ביטחון אזרחי ישראל באוויר, בים, ביבשה ובסייבר ובכל מקום שבו יהיה צורך. Israel ha admitido cientos de operaciones contra amenazas iraníes en la región, particularmente contra sus representantes en Irak, Siria y Líbano. En otras noticias, la guerra cibernética entre Irán e Israel amenaza cada vez más fuerte. En estos días, varias cuentas oficiales del Estado están en alerta ante ataques de Irán. Por otra parte, autoridades iraníes anunciaron el pasado martes que están luchando por volver a poner en marcha los sistemas tras los informes de un supuesto ataque cibernético masivo de parte de Israel contra uno de sus puertos marítimos. Según los informes, Jerusalén lanzó el devastador ataque cibernético en represalia por un presunto ataque iraní contra la infraestructura de agua y alcantarillado de Israel en abril. Sin embargo, las autoridades cibernéticas israelíes enfatizan en que no se causó ningún daño grave. En Irán, por otro lado, el puerto Shahid Rajae es una de las terminales más importantes para el régimen iraní, ubicado en el estrecho de Hormuz. Este ataque, que sucedió a principios de este mes, generó copias de seguridad masivas de información de vías fluviales y carreteras que conducen al puerto. Los ciberataques no son las últimas noticias que llegan hoy en torno al conflicto con Irán, porque Israel, Estados Unidos e Irán volvieron a entrar en una guerra de palabras sobre un tema muy controvertido. El sitio web del líder supremo iraní Ayatollah Ali Khamenei publicó ayer una imagen que muestra a personas celebrando con banderas palestinas y fotos de cabecillas de grupos terroristas en el complejo del Monte del Templo en Jerusalén, bajo el lema nazi de la solución final y Palestina libre. Allí puedes ver la bandera palestina levantada sobre la mezquita Al-Aqsa. El gráfico dice la solución final, resistencia hasta la libertad. La publicación generó indignación. El principal diplomático de Estados Unidos, el secretario de Estado Mike Pompeo, devolvió el golpe llamando a los comentarios de los líderes supremos repugnantes, odiosos y no representativos del pueblo iraní. Pompeo señaló también 2 tuits anteriores del líder supremo iraní, calificando a Israel de tumor cancerígeno y pidiendo armar a los palestinos en Cisjordania. Pero no se detuvo ahí. Pompeo golpeó a Khamenei por usar el llamado nazi para la solución final y aparentemente se refirió al embargo de armas de las Naciones Unidas contra Irán que expirará en octubre. También agregó: ¿es alguien en quien se pueda confiar con armas mortales?
La oficina del primer ministro israelí también respondió rápidamente, señalando a las palabras la solución final, diciendo que recuerda el plan de los nazis para aniquilar al pueblo judío, advirtiendo a Irán que sus amenazas de destruir a Israel lo pondrían en peligro similar. El cartel en el sitio web de Khamenei parece haberse eliminado desde entonces. Y mientras las amenazas de Irán a Israel crecen cada vez más, existen miles de iraníes que buscan ayuda de Israel mensualmente. Y de acuerdo con el Ministerio de Exteriores de Israel, las súplicas aumentan en medio de la pandemia del coronavirus. אנחנו מפעילים רשתות בפרסית, בטוויטר, אינסטגרם, פייסבוק וטלגרם. רמת העניין שהאיראנים מפגינים בישראל תמיד הייתה מאוד גבוהה, אך בתקופה האחרונה היא גברה עוד יותר. La presencia israelí dedicada en las redes sociales permite la comunicación directa con los civiles iraníes. Los funcionarios israelíes afirman que los residentes de Irán usan el foro para mostrar disidencia contra su régimen. Algunos incluso envían mensajes personales de paz. Bueno, ahora con casi 125.000 iraníes infectados de coronavirus, el contacto aumenta cada día. El Ministerio de Relaciones Exteriores dice que esto está sucediendo a un ritmo tan alto que antes solían responder a cada persona, pero ahora cada vez es más difícil. אנחנו מקבלים במשרד החוץ פניות רבות מאיראנים שמעוניינים לקבל מידע על ישראל. חלקם מבקשים סיוע רפואי, חלקם מבקשים מידע על דרכי ההגעה לישראל, אופן הגירה לישראל וקבלת מקלט. Y ahora volvemos a los pasillos del Parlamento de Israel, donde los planes del nuevo gobierno para avanzar con la anexión de asentamientos judíos en Cisjordania están causando revuelo en todo el mundo. El líder de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, amenazó con retirarse de los acuerdos de paz si Israel avanza con sus planes de anexar unilateralmente hasta el 30% de Cisjordania. Las celebraciones por el establecimiento del nuevo gobierno israelí fueron breves porque hubo que enfocarse rápidamente en el trabajo. Y ya hay planes para presentar un calendario de anexiones de asentamientos judíos en Cisjordania tan pronto como el 1 de julio. צעד זה לא ירחיק את השלום, צעד זה יקרב אותו, כי את השלום אפשר לבסס רק אל האמת. Bueno, es un tema que ha provocado críticas en todo el mundo. Por un lado, el candidato presidencial de Estados Unidos, Joe Biden, está rechazando por completo cualquier anexión israelí unilateral por primera vez. En una recaudación de fondos virtual para demócratas judíos, Biden dijo que la medida ahogaría cualquier esperanza de paz. Mientras tanto, el principal diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, se suma a las críticas de los planes de anexión, diciendo que Europa está mirando con grave preocupación. La autoridad palestina, por su parte, celebró una reunión de emergencia en la ciudad cisjordana de Ramallah. El líder palestino Mahmoud Abbas dijo que se retirará de los acuerdos de paz y los acuerdos de seguridad de larga data con Israel, incluidos los acuerdos de Oslo de 1993, que condujeron a la formación de la autoridad palestina. Para finalizar, se espera que en horas del día de hoy, Abbas anuncie oficialmente si cortará los contactos o no con Israel. Y mientras el clima está tenso entre Israel y varios países árabes, las relaciones con los Emiratos Árabes Unidos atraviesan un momento histórico. Un avión de la línea aérea Etihad realizó el primer vuelo comercial directo anunciado públicamente desde Abu Dhabi a Tel Aviv. Pero no todos los países están de acuerdo con este acontecimiento. En un momento histórico, un avión comercial de carga Etihad aterrizó en el aeropuerto Ben Gurión de Israel, volando a Tel Aviv directamente desde Abu Dhabi. El avión vino cargado con 16 toneladas de ayuda por el coronavirus para palestinos. El enviado de las Naciones Unidas, Dani Danon, puso en Twitter que expresaba la esperanza de que los aviones de pasajeros sean los siguientes. Esto marca un gran paso adelante, ya que los países árabes no tienen relaciones oficiales con Israel, a excepción de Egipto y Jordania. Israel ha estado durante mucho tiempo en conversaciones con las naciones árabes del Golfo, que buscan mejorar las relaciones y los lazos que se han calentado en medio de la preocupación compartida por Irán. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, golpeó a los Emiratos Árabes Unidos a la luz del vuelo de Etihad, publicando en Twitter que el país realizó la mayor traición contra su propia historia y el mundo árabe, diciendo también que han traicionado a Palestina al apoyar a Israel, lo que es contradictorio ya que el avión llevaba ayuda para los palestinos. Según los informes, el avión de carga Etihad volaba por una ruta indirecta hacia el aeropuerto Ben Gurión a través de Irak y Jordania en lugar de Turquía. Y antes de finalizar, una noticia que llega desde los laboratorios israelíes, porque
todos estamos esperando una solución que frene a nivel mundial la pandemia del coronavirus. Es por eso que los científicos israelíes están trabajando día y noche para encontrar una vacuna exitosa. De hecho, el Instituto de Israel para la Investigación Biológica, dirigido por el Ministerio de Defensa, anunció esta semana que está a un paso más cerca de realizar ensayos en humanos, aunque por ahora las pruebas avanzan sobre otros animales. Esta noticia llega solo semanas después de que el Instituto de Israel para la Investigación Biológica confirmara que también se había aislado un anticuerpo para COVID-19. Sin embargo, los anticuerpos serían más beneficiosos para tratar a aquellos que ya contrajeron la enfermedad. La inoculación es necesaria para prevenir la infección en primer lugar. En cuanto a una vacuna, hay alrededor de una docena de grupos de investigación en todo el mundo que ingresan ensayos en humanos en etapas iniciales, pero no hay forma de saber cuál tendrá éxito, y completar una vacuna podría tomar entre 1 año y 18 meses, aunque el Instituto de Israel para la Investigación Biológica, por otro lado, cree que podrían terminarla dentro de 1 año o incluso menos. Y antes de finalizar, vamos a ver los números actualizados de COVID-19 en Israel. En total, desde el comienzo del brote, el número de infectados llega a 16.665, es decir, 6 casos más registrados las últimas 24 horas. Un total de 13.574 se han recuperado del virus, mientras que 50 personas están en grave estado, 38 de ellos con respiradores. Y finalmente, el número de fallecidos por COVID-19 en Israel alcanza los 279. Parece que la curva sigue disminuyendo en Israel y el plan de apertura del país continúa en marcha. Si bien para algunos la vuelta a la nueva normalidad se está dando demasiado rápido, por ahora los números acompañan este procedimiento. De hecho, hay buenas noticias porque desde hoy está permitido bañarse en el mar de la playa, así que podremos enfrentar esta ola tremenda de calor disfrutando del mar. Ahora sí, hemos llegado al final del programa de hoy. Si quieren recibir más noticias en español y en inglés, no olviden suscribirse a nuestra página de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como IEL TV. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene.